Les damos la más cordial bienvenida a su espacio familiar. Les saluda Roberto García y Margarita de García. Buenas tardes. Vamos a compartir esta tarde el tema ¿Quién tiene la razón? Dentro de la familia, dentro del quehacer familiar, con frecuencia surgen desavenencias, desacuerdos, discusiones, y siempre nos preguntamos o alegamos tener la razón. Hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras quién tiene la razón. Pero nos vamos a basar en un pasaje de la Escritura que se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice el apóstol Pablo en este pasaje que todas aquellas cosas que gobiernan nuestro quehacer debe estar en un entorno de pureza y santidad. Dice claramente el versículo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esa es la instrucción de Dios a través del apóstol. Pero ¿qué es lo que realmente los seres humanos realizamos? ¿Coincidimos con esto? Ese es el punto crítico. ¿Es esa nuestra actitud en el desempeño de las relaciones familiares? Por lo general, no. La respuesta es simple y obvia, no. Lo No es eso. contrario a lo que dice aquí. Ahora, ¿por qué surgen las desavenencias? ¿Por qué surgen las discusiones? La razón principal es porque la mayoría de veces o la mayoría de ocasiones no estamos pensando en función familia. Sino Estamos individuo. pensando en función individuo. Estoy pensando en mí y no en la familia. Cuando me enfoco en mi persona y descuido el impacto o el efecto familiar de la acción o decisión que yo estoy tomando, entonces surge la desaveniencia y no solamente por parte del cónyuge. Muchas veces la desaveniencia surge de parte de los hijos cuando se ven afectados por una acción o por una decisión. Surge el egocentrismo, esa parte en donde queremos ser nosotros los que tenemos la autoridad, los que tenemos la última palabra y queremos que se atienda lo que nosotros queremos. Ahora, desafortunadamente, cuando surge una discrepancia, cuando surge una desaveniencia o cuando se da un hecho, digámoslo así, que afecta el desempeño familiar, por lo general no nos enfocamos en buscar la solución. Nos enfocamos en buscar un culpable. Alguien que pague los platos rotos, perdón. Y por lo general, el culpable no asume la responsabilidad. Lo que hace es justificar su decisión o justificar su acción. Y muchas veces, por ejemplo, ante un maltrato verbal o un maltrato físico o ante una ofensa, el ofensor se escuda diciendo, bueno, pero si yo así soy, yo así crecí y así soy. Lo cierto es que ninguno que está en Cristo puede alegar que su naturaleza sigue siendo la misma. De ninguna manera. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, mora en nosotros, se dan evidencias palpables de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, de ese cambio trascendental de vida, de acciones, de pensamientos, de actitudes. Ahora surge otra situación, y es que cuando el agresor, digámoslo así, no se ve
apoyado o no se ve comprendido ante su mala decisión o ante su mala acción, a veces se retrae. Y como dicen los muchachos ahí, a veces adquiere el papel de víctima, ¿verdad? Se hace la víctima para lograr la venia o la aceptación del resto del grupo familiar. Se impone en práctica. De manera casi como un chantaje. Pero pasan otros incidentes también dentro del quehacer familiar. Por ejemplo, dentro de las cosas más comunes que suceden, alguien tenía una responsabilidad asignada. Puede haber sido la más simple de todas las responsabilidades asignadas. Que recibiera el pan por la mañana. Por ejemplo. Pero se le olvidó. Y no lo recibió, o simple y sencillamente pasó el panadero y no se dio cuenta. ¿Cuál es la reacción del resto del grupo familiar? Se enfocan en el individuo. Se enfocan en que es un descuidado, Sí. en que es un pasmado, en que es un inútil, en que nada hace bien. Y tristemente lo que estamos haciendo es agrediendo a la persona. Estamos insultando a la persona, estamos lastimando a la persona, pero no estamos resolviendo el problema. El problema sigue allí. Y aún peor porque la persona a quien se le dijeron todas esas cosas quedó lastimada. Ahora, ante cualquier situación que se presenta a nivel familiar, ante cualquier circunstancia que se nos presenta a nivel familiar, lo primero que tenemos que entender es lo que está pasando. ¿Es un caso fortuito? O sea, ¿es algo imprevisto? ¿Es una situación premeditada? ¿O simple y sencillamente es un olvido o un accidente? Pero ahí viene otro factor también, que actuamos por impulso. Eso, lo que usted menciona sería lo ideal, racional, o sea, racionalizar esa parte. Pero como nuestra boca es más rápida y nuestra mente también vuela, a veces terminamos diciendo cosas que no queremos. No andamos evaluando eso, no andamos considerando eso y vertimos un juicio y somos tajantes en acusar a la persona porque no lo hizo, aún esa cosa pequeña, culpable por una simple acción. Una simple equivocación, un simple olvido, pero lo hicimos una tragedia. Pero si fuéramos nosotros los que estuviéramos pasando por eso, esa es otra cuestión. Esa es la parte, llamémosle así, no racional. Sí, porque allí queremos comprensión. Sí, que se nos considere porque tuvimos razones obvias para que eso sucediera. O simple y sencillamente una justificación. Sí. El problema, dentro de los problemas que se dan, una de las peores acciones es justificar la mala decisión o justificar la mala acción. Porque es como que nos estemos desligando del efecto provocado. Por ejemplo, si a mí se me cayó el fresco, yo debo asumir la responsabilidad de que yo lo boté o a mí se me cayó o simple y sencillamente sucedió un accidente. Pero cuando yo comienzo a buscarle problemas a los problemas, entonces no estoy resolviendo. Estoy dimensionando la situación. Y en lugar de buscar una solución, estoy agravando el problema. Cualquier parecido es pura coincidencia. Estas son cosas que suceden en todas las familias, en todos los hogares, sin excepción. Ahora, desafortunadamente, cuando no somos responsables en asumir aquellas acciones que hicimos mal o aquellas decisiones que tomamos mal, o simple y sencillamente no nos responsabilizamos de nuestras acciones, vamos a buscar un chivo expiatorio.
a quién echarle la culpa. Ujú. Y esa es una maniobra maligna, Así es. hasta satánica. Y no es nada nuevo. Esto sucedió incluso en el jardín del Edén. Cuando Dios interrogó a Adán acerca de lo que había sucedido, Adán le dijo, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Pero cuando Dios interroga a la mujer dice, no, a mí la serpiente me engañó. Nadie asume la responsabilidad. Entonces el hecho de justificar nuestras acciones no es nada nuevo. Es algo antiquísimo. Pero el problema es que muchas veces en la justificación alegamos tener la razón. Y equivocadamente, porque a veces no la tenemos, pero no queremos dar nuestro brazo a torcer y queremos que los demás acepten la decisión que tomamos mal. Ahora, ese hecho de negarnos a asumir la responsabilidad es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de esa naturaleza o de ese hombre viejo todavía no convertido al Señor. Son señales evidentes de que todavía se nos sale el hombre viejo, la mujer vieja. El doctor Merengue. Se nos sale de repente. Ahora, Dios proveyó todos los medios y todos los recursos para que el hombre pudiese vivir bien sobre la faz de la tierra. Y Dios, al establecer el matrimonio, que es algo que ya hemos compartido en ocasiones anteriores, al establecer el matrimonio y dar origen a la familia, también estableció las reglas a través de las cuales debe regirse este matrimonio. O ejercerse la autoridad, ¿verdad? Para que no hayan ahí papeles mal realizados. Al hombre le asignó responsabilidades al igual que a la mujer. No son las mismas, aunque en algunos momentos se conjugan, se combinan de tal forma de que haya un desempeño mejor. Ahora, hay que entender también que ambos cónyuges venimos de entornos distintos, entornos diferentes, de infancias y adolescencias vividas de manera diferente, con experiencias, con emociones, con hábitos, con conductas, con actitudes diferentes. Y venimos al matrimonio y nos acoplamos. Ese proceso de acople no precisa ser de luna de miel. A veces se vuelve luna de hiel, precisamente por las diferencias. Pero cuando entendemos que el propósito de Dios fue que estuviésemos juntos, que formásemos un matrimonio y que constituyésemos una familia, cuando entendemos que el que rige nuestras vidas es Dios, entonces la perspectiva cambia. Sí. Porque ya no nos regimos por nosotros mismos, ya no nos regimos por lo que sabemos, por lo que vivimos, por nuestras experiencias pasadas, por lo que nos dijeron nuestros papás o nuestros abuelos. O cómo se comportaban ellos, cómo lo hicieron ellos. Ni mucho menos por lo que dice la sociedad. Sí. Ahora nos regimos por la palabra de Dios. Y cuando regimos nuestra vida por la palabra de Dios, voluntariamente, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene Dios. Así es. Debemos tener claro que la razón la tiene Dios. Y cuando Dios estableció las responsabilidades para cada uno de los miembros de la familia, Dios tenía un propósito. Lo sigue teniendo. Digo, tenía un propósito al establecernos, pero evidentemente el propósito de Dios para nuestras vidas se sigue desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Así es. Nosotros como matrimonio, este año cumplimos 30 años de vida matrimonial, y lo que somos ahora no es ni la sombra de lo que éramos cuando nos unimos en matrimonio. Evidentemente Dios ha ido trabajando con nosotros a lo largo de los años, nos ha ido enseñando
por diferentes medios, de diferentes formas. En el pellejo. Muchas lecciones han entrado por el pellejo. Las que no atendimos bíblicamente o las que no atendimos por la palabra, nos fueron aplicadas en la carne, teniendo que enfrentar y sufrir algunas situaciones difíciles, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, por una sencilla razón, y Margarita sabe que la prioridad siempre ha sido Dios en nuestras vidas. Así es. No es lo que yo quiero, no es lo que ella quiere, es lo que Dios quiere. Y nos toma tiempo a veces discernir o entender qué es lo que Dios quiere. Pero mientras no lo tenemos claro, no avanzamos. No decidimos nada. No decidimos. No actuamos. Porque nos quedó claro desde el principio de nuestra vida matrimonial que la única razón valedera la tiene Dios. Sí. Y eso es a prueba de errores. Así tiene garantía de que funciona. Ahora, lo que yo tengo pueden ser argumentos. Lo que yo tengo pueden ser justificaciones. Pero lo que Dios tiene son valoraciones. Porque Dios nos está viendo. Dios ve cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo nos expresamos, cómo pensamos. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué le podemos argumentar a Dios que Él no sepa? Sí, pero aquí se da una situación, se da algo bien, que a veces venimos delante de Dios, oramos, le pedimos a Él porque estamos en una necesidad y queremos que Dios nos escuche. Pero no queremos cambiar nuestra forma de actuar, ni individualmente ni como familia. Entonces, ¿será que Dios va a atender esa petición que tenemos? En algunos momentos, y de hecho bajo algunas circunstancias, las promesas de Dios llegan a ser condicionales. Por ejemplo, uno de los versículos que la gente menciona más que todo en esta época de crisis: si se humillara mi pueblo. Fíjese cómo comienza el versículo. Sí. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios pone las condiciones previas para que suceda el milagro. Hace esto. Pero ¿en qué nos enfocamos? En el milagro, pero no en satisfacer las condiciones que Dios ha establecido para que el milagro se dé. Es como entrar a hacer un examen y no leer las instrucciones de lo que tiene que responder. Ahora, ¿verdad? Si Dios ha establecido las reglas del juego, si Dios ha establecido las condiciones previas para que el bienestar sea total en nosotros, o sea, tendríamos que estar dementes para justificarle o para argumentarle a Dios que nosotros tenemos la razón o que nuestras pretensiones son las mejores. Cuando, ¿quién más sabio que Dios? ¿Quién más inteligente que Dios? Definitivamente, en todas las situaciones y en todas las circunstancias de la vida, el único que tiene la razón es Dios. Pero los humanos siempre cometemos ese mismo error, siempre, tratando de hacer las cosas alejados de Dios. Dios dándonos hijos como herencia, pero hay un montón de abortos, personas que deciden renunciar a ese regalo, a esa herencia que Dios les está dando. Sin duda alguna, como decíamos antes, la naturaleza pecaminosa que aún prevalece en nosotros nos lleva o nos induce, bajo la influencia del maligno muchas veces, a hacer lo incorrecto, lo inapropiado. Tristemente, nuestra sociedad ha sido permeada de manera hasta extrema, diría yo, con algunos conceptos idealizados que se presentan a través de las telenovelas, a través de las series de televisión, a través de las películas. Y una de esas, por ejemplo, es el amor idílico.
es el amor romántico, es el enamoramiento, es el apasionamiento, es esa, llamémosle así, alienación mental. hacia el hecho de que yo debo amar y me deben amar, y que yo debo disfrutar el amor, pero en realidad amor y amar no precisan ser de satisfacción muchas veces, porque el verdadero amor nos lleva al sacrificio. Como por ejemplo cuando una madre tiene a un hijo enfermo, no le importa si no va a comer, no le importa si no va a dormir. Ella. Así es, porque ama, entonces está dispuesta al sacrificio porque ama. Ahora, ¿qué pasa cuando no amamos? Se evidencia porque hay indiferencia, hay descuido, desatención. Hay señales que evidencian si nuestras acciones son valederas y son coherentes con lo que expresamos con nuestros labios. Porque muchas veces decimos te amo, pero no lo demostramos. Las acciones demuestran lo contrario. Decir las cosas es fácil, demostrarlas es la parte difícil y es donde debe haber coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Pero retomando el punto, ¿quién tiene la razón? Dios. La razón la tiene Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos argumentos, tenemos justificaciones, tenemos dizque buenos propósitos o buenas intenciones. Sin embargo, por eso leíamos al principio Filipenses capítulo 4, por todo el contenido que tiene estos versículos y que enmarcan el diario vivir de alguien que vive en Cristo. Y de hecho lo vamos a leer nuevamente para que recordemos lo que Dios pide de nosotros a efecto de que podamos tener una vida abundante tal cual Él la ha prometido. Veamos qué dice. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cerramos con esto, el versículo 9. El apóstol dice, lo que aprendisteis. Dice, lo que recibisteis. Dice, lo que oísteis y lo que visteis en mí. Está mencionando 4 situaciones que tienen que ver con el aprendizaje. Usted no me puede argumentar que después de un año de vida cristiana va a seguir siendo el mismo o la misma. Usted no me puede argumentar que después de 5 años todavía tiene hábitos de su vieja naturaleza. No tiene argumento ni justificación alguna para que después de 10 años sigue siendo el mismo patán o el mismo debocado que era antes de conocer a Cristo. No hay ninguna justificación para ampararnos en la debilidad humana y argumentar que tenemos razón del porqué de las acciones o decisiones que tomamos. Repito nuevamente y repetimos juntos, la única razón valedera la tiene Dios. Así es. Por lo tanto, no se equivoque. Por el contrario, en lugar de buscar una justificación, examínese a sí mismo. El salmista David, en el Salmo 51, le dice a Dios, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. El primer análisis
debe ser hacia el interior antes de buscar respuestas en el exterior. Así es, porque somos una familia. Reconociendo que la autoridad de Dios viene sobre mi esposo. Es a él a quien Dios le va a pedir cuentas, le va a pedir detalle de qué fue lo que hizo con su esposa, con sus hijos. Entonces, unidos como una pareja, tenemos responsabilidades acerca de lo que estamos formando en nuestros hijos. ¿Qué es lo que les estamos modelando a ellos? ¿Qué es lo que ellos están viendo en nosotros? ¿De qué forma nosotros le estamos poniendo excusas a Dios o estamos atendiendo su instrucción? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Entonces, va a depender de nosotros también como esposos el cimiento que vayamos poniendo en la mente, en el corazón de nuestros hijos. Esos principios, esos valores, ese conocimiento, esa comunión con Dios que nosotros tengamos, se las vamos a trasladar a nuestros hijos. Y así ellos también la van a poder poner en práctica y transmitirla también a sus hijos, a sus nietos y los que siguen. Porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Hay responsabilidades grandes que nos van a ser demandadas. Por tanto, debemos tener bien claro que no es que él tenga la razón o la tenga yo. Esos estira y encoge ya no van cuando tenemos la guianza del Espíritu Santo. La actitud debe ser disponernos para Dios, disponernos para Él, que sea Él el que nos guíe y tomar las decisiones acorde a lo que Dios ha establecido, como Él lo ha planteado. Concluimos con este versículo. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. Oiga esto, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Quiere vivir en paz? Entonces sus caminos deben ser agradables al Señor. Y como decía Pablo, en esto pensad. Ha sido un gusto compartirles en esta hora. Bendiciones para todos.